Buenas noches y bienvenidos a Leyendas del Sueño. Esta noche, déjate llevar por la leyenda de Leónidas, rey de Esparta, cuyo coraje inquebrantable se alzó frente al inmenso ejército persa, convirtiéndose en el último bastión de la libertad griega. Ponte cómodo, respira profundamente y deja que esta historia te arrulle hasta dormir. Capítulo 1. La sangre de Esparta. Parte 1. Una ciudad de hierro y fuego. En el silencio matinal de las montañas del Taygeto, mientras los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cimas oscuras de los pinos, una bruma ligera se elevaba sobre las rocas escarpadas. El viento, cargado de agujas de resina y un frío seco, acariciaba los flancos del valle como un murmullo antiguo, un suspiro que provenía de las entrañas de la tierra. Era allí, en esas tierras ásperas e indómitas, donde latía el corazón feroz de Esparta. Esparta no era una ciudad como las demás. No danzaba bajo las frondas de los naranjos. No cantaba los versos de poetas ebrios bajo los pórticos de mármol. No, Esparta forjaba a sus hijos en el dolor y el silencio. Los pulía como se talla una espada, sin adornos, sin florituras, para que fueran solo utilidad y fuerza. Aquí no había lugar para lo superfluo. Los hombres nacían para servir a la ciudad, y la ciudad vivía para la guerra. Fue en este universo de rigor y sombra donde nació Leónidas, hijo del rey Anaxandridas II, fruto de un destino que en aquel momento aún no llevaba el sello del mito. No se organizó un banquete en su honor, no nació al son de las liras, sino bajo la mirada severa de las mujeres espartanas, que sabían que un niño no era nada hasta que demostrara su valía. Su madre, digna descendiente de Hércules como exigía el linaje real, lo apretó contra sí con la fría ternura de una loba. El recién nacido fue presentado ante los ancianos. Su pequeño cuerpo fue examinado sin miramientos. Buscaban la debilidad, el defecto, la imperfección, porque en Esparta un niño imperfecto no estaba destinado a vivir, sino a regresar a la tierra, arrojado desde la cima de los acantilados del Taygeto. Leónidas, silencioso, soportó el contacto áspero de las manos austeras sin llorar. Fue considerado apto. El destino ya se había inclinado sobre él. Los primeros años transcurrieron en las callejuelas polvorientas y rectilíneas de la Cedemonia. Apenas había aprendido a caminar cuando fue entregado al rigor de la agogé, el sistema de educación espartano. Allí todo era sumisión a la ley, obediencia al orden y superación del dolor. El niño dejó de ser hijo de un rey para convertirse en hermano entre los hermanos. Ningún privilegio lo protegía. Tuvo que, como todos los demás, caminar descalzo sobre las piedras calentadas por el sol, enfrentar el frío sin manto, robar comida para sobrevivir y soportar los golpes sin jamás llorar. Por la mañana lo despertaban antes del amanecer, cuando el cielo aún era un lienzo de tinta rasgado por brumas pálidas. Se entrenaba en el manejo de la madera, en carreras, en cantos marciales y en silencios, porque en Esparta el silencio valía tanto como un discurso. La palabra era un arma, pero un arma que solo se desenfundaba cuando la espada ya no bastaba. Leónidas aprendió pronto a observar, a escuchar, a sentir la tensión en el aire antes de que un golpe partiera, a leer las miradas más que las palabras.
En la arena seca donde los jóvenes se enfrentaban, los huesos a veces se rompían, los dientes se arrancaban y las cicatrices se grababan como medallas. Leónidas, más lento que otros, menos ágil, compensaba con una voluntad feroz. Siempre se levantaba, siempre. Con cada caída, renacía con una determinación más oscura, como si algo más antiguo que él, una fuerza sorda, una fatalidad tranquila guiara sus pasos. Capítulo 1. La sangre de Esparta. Parte 1. Una ciudad de hierro y fuego. En el silencio matinal de las montañas del Taygeto, mientras los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cimas oscuras de los pinos, una bruma ligera se elevaba sobre las rocas escarpadas. El viento, cargado de agujas de resina y un frío seco, acariciaba los flancos del valle como un murmullo antiguo, un suspiro que provenía de las entrañas de la tierra. Era allí, en esas tierras ásperas e indómitas, donde latía el corazón feroz de Esparta. Esparta no era una ciudad como las demás. No danzaba bajo las frondas de los naranjos. No cantaba los versos de poetas ebrios bajo los pórticos de mármol. No, Esparta forjaba a sus hijos en el dolor y el silencio, los pulía como se talla una espada, sin adornos, sin florituras, para que fueran solo utilidad y fuerza. Aquí no había lugar para lo superfluo. Los hombres nacían para servir a la ciudad, y la ciudad vivía para la guerra. Fue en este universo de rigor y sombra donde nació Leónidas, hijo del rey Anaxándrida II, fruto de un destino que, en aquel momento, aún no llevaba el sello del mito. No se organizó un banquete en su honor. No nació al son de las liras, sino bajo la mirada severa de las mujeres espartanas, que sabían que un niño no era nada hasta que demostrara su valía. Su madre, digna descendiente de Hércules como exigía el linaje real, lo apretó contra sí con la fría ternura de una loba. El recién nacido fue presentado ante los ancianos. Su pequeño cuerpo fue examinado sin miramientos. Buscaban la debilidad, el defecto, la imperfección, porque en Esparta un niño imperfecto no estaba destinado a vivir, sino a regresar a la tierra, arrojado desde la cima de los acantilados del Taygeto. Leónidas, silencioso, soportó el contacto áspero de las manos austeras sin llorar. Fue considerado apto. El destino ya se había inclinado sobre él. Los primeros años transcurrieron en las callejuelas polvorientas y rectilíneas de la Cedemonia. Apenas había aprendido a caminar cuando fue entregado al rigor de la agogé, el sistema de educación espartano. Allí, todo era sumisión a la ley, obediencia al orden y superación del dolor. El niño dejó de ser hijo de un rey para convertirse en hermano entre los hermanos. Ningún privilegio lo protegía. Tuvo que, como todos los demás, caminar descalzo sobre las piedras calentadas por el sol, enfrentar el frío sin manto, robar comida para sobrevivir y soportar los golpes sin jamás llorar. Por la mañana lo despertaban antes del amanecer, cuando el cielo aún era un lienzo de tinta rasgado por brumas pálidas. Se entrenaba en el manejo de la madera, en carreras, en cantos marciales y en silencios, porque en Esparta el silencio valía tanto como un discurso. La palabra era un arma, pero un arma que solo se desenfundaba cuando la espada ya no bastaba. Leónidas aprendió pronto a observar, a escuchar,
a sentir la tensión en el aire antes de que un golpe partiera, a leer las miradas más que las palabras. En la arena seca donde los jóvenes se enfrentaban, los huesos a veces se rompían, los dientes se arrancaban y las cicatrices se grababan como medallas. Leónidas, más lento que otros, menos ágil, compensaba con una voluntad feroz. Siempre se levantaba, siempre. Con cada caída renacía con una determinación más oscura, como si algo más antiguo que él, una fuerza sorda, una fatalidad tranquila, guiara sus pasos. Parte 2. El hermano silencioso. Los años pasaron, marcados por los tambores de entrenamiento, los ritos sagrados y los susurros de la piedra en las callejuelas silenciosas de Esparta. Leónidas se había convertido en hombre. Ahora llevaba la armadura roja de los hoplitas, esa coraza de bronce que parecía más pesada de significado que de metal. Su mirada no tenía nada de arrogante, pero sí una profundidad tranquila, como un pozo antiguo que nadie se atreve a sondear. Pero en el rígido orden de las dinastías reales, Leónidas no estaba destinado a gobernar. Tenía un hermano, mayor, más conocido, más brillante, Cleómenes. Cleómenes I, hijo mayor de Anaxándridas II, rey de Esparta y heredero del trono Agiada. Hablaba con voz segura, llevaba los pliegues de la toga con la elegancia de los hombres que saben ser vistos. Los sacerdotes lo escuchaban, los generales lo envidiaban. Leónidas, en cambio, permanecía en la sombra. No era más que el hermano silencioso, el tercer hijo, nacido de una segunda esposa para satisfacer el oráculo de Delfos. Cuando la primera parecía estéril, la legitimidad de Cleómenes nunca fue cuestionada, pero su temperamento inconstante, su arrogancia cortante y sus decisiones a veces brutales suscitaban la inquietud de los ancianos. Leónidas nunca criticaba a su hermano, se limitaba a observar. Sabía que la verdadera grandeza no surge en el tumulto, sino que se ancla en el silencio. En la guerra, Leónidas no buscaba la gloria, combatía con la misma austeridad que lo había criado. En Cepeia, contra los argivos, se mantenía en el centro de la falange, con los ojos fijos al frente. Su lanza era precisa, su escudo sólido. No gritaba, respiraba con la unidad. Formaba un solo cuerpo con sus hermanos de armas. Cleómenes, por su parte, manejaba la guerra como un juego de ajedrez personal. Sus elecciones tácticas eran audaces, a menudo brillantes, pero a veces crueles. No dudó en quemar vivos a suplicantes refugiados en un bosque sagrado, transgrediendo así las leyes divinas. Los dioses, murmuraban, nunca olvidan. En la corte, Leónidas se convirtió en un referente. Venían a pedirle consejo en secreto, escuchaban sus silencios. No tenía ni ambición ni codicia. Parecía nacido para seguir, no para liderar. Y, sin embargo, con el paso de las estaciones, el pueblo, los guerreros, incluso los éforos, comenzaron a sentir en ese hombre una estabilidad rara, una fuerza tranquila, como si, bajo la superficie, despertara algo indomable. Cleómenes, por su parte, se hundía poco a poco en una espiral oscura. Sus alianzas se volvían inestables, sus cóleras más frecuentes. Acusó a magistrados de impiedad.
Hizo azotar a ciudadanos. Se enajenó a los poderosos. Algunos decían que bebía demasiado, otros que había sido tocado por una locura divina. El oráculo, largo tiempo mudo, finalmente habló. El rey llevaba una mancha. Entonces, un día, Cleómenes abandonó la ciudad. Se habló de un exilio temporal, de un viaje de purificación, pero nunca regresó. Lo encontraron meses después, en una región aislada, el cuerpo mutilado, los miembros cortados, bañado en su propia sangre. Oficialmente, se había suicidado. Extraoficialmente, los murmullos hablaban de un suicidio dictado por los propios dioses. Esparta entró en un período de turbulencia silenciosa. El trono Agiada estaba vacante, y en esa vacancia las miradas se volvieron hacia el hombre que, hasta entonces, nunca había pedido nada. Leónidas. No era el más brillante, no era el más amado por los dioses, no era el más carismático, pero estaba en pie, digno, inflexible. El consejo de los éforos, tras largas deliberaciones, lo llamó. Esa noche, en el santuario de Artemisa Ortia, la luna se deslizaba entre las nubes como una hoja blanca. Leónidas se arrodilló ante el altar, depositó su casco, luego su escudo, luego su lanza. No tenía palabras grandilocuentes, ni oraciones ardientes. Solo esta frase simple, pronunciada en voz baja, como un juramento interior: si el destino me elige, caminaré hasta el final, aunque sea en la sombra. Los sacerdotes vertieron aceite sobre su cabeza, los ancianos grabaron su nombre en los archivos, y al amanecer el heraldo proclamó: Leónidas, hijo de Anaxándridas, es rey de Esparta. No sonrió, no alzó los brazos, aceptó la carga como un fardo sagrado. En su mirada no había ni triunfo ni miedo, sino esa chispa rara que se ve solo una vez por generación, la certeza de un hombre que nada podrá doblegar. Así comenzó el reinado de un rey que nadie había previsto. Y ya, lejos en el este, más allá de las montañas y los mares, el viento de los tambores persas hinchaba las velas del destino. Parte 3. La herencia del escudo. Leónidas, ahora rey de Esparta, no cambió sus costumbres, no se rodeó de cortesanos, no hizo decorar los pórticos de su palacio, ni grabar frescos con su efigie. Continuó caminando cada mañana junto a los jóvenes hoplitas en la pista polvorienta de entrenamiento, comiendo las raciones austeras que compartían los soldados, rezando en el silencio de los templos de columnas gastadas. El poder para él no era una gloria, sino un deber, el más absoluto de los deberes. Esparta no funcionaba como las demás ciudades griegas. No era una democracia como Atenas, ni una monarquía absoluta. 2 reyes gobernaban, provenientes de 2 linajes antiguos, los Agíadas y los Euripóntidas. Este doble poder no era un reparto, sino un equilibrio inestable entre autoridad y vigilancia. Leónidas, aunque Agíada, sabía que cada decisión sería sopesada, a veces contrarrestada por los éforos, esos 5 magistrados que controlaban incluso a los propios reyes, y, sin embargo, a pesar de las cadenas institucionales, su influencia crecía, no por la fuerza, sino por la constancia. Nunca alzaba la voz en las asambleas. Escuchaba largamente, sin parpadear, y respondía con una palabra, una frase breve,
que cortaba como una espada afilada. Los ancianos decían que sostenía su escudo como sostenía la ciudad, sin temblar. Leónidas creía en las tradiciones. No buscaba reformas ni bouleversements. Para él, Esparta era perfecta en su austeridad. Lo que debía cambiar era la disciplina de los hombres, no las leyes de los dioses. Multiplicó los ritos, fortaleció la agogé, restableció las antiguas prohibiciones y recordó a las jóvenes generaciones que la ciudad solo sobrevivía por el sacrificio del individuo. Una noche de invierno, mientras la nieve caía sobre las alturas del Taygeto, Leónidas ascendió solo el camino de piedra que conducía al templo de Apolo. Quería recogerse. El aire era gélido, y cada paso hacía crujir la capa de escarcha bajo sus sandalias. Al llegar a la terraza sagrada, contempló el valle dormido bajo las estrellas. Luego se arrodilló y depositó a sus pies su escudo. Ese escudo nunca lo había abandonado. Forjado a mano por un artesano de Mesenia, llevaba en su superficie un lambda, la letra de la cedemonia y las profundas muescas de 2 batallas. Ya no brillaba. Estaba opaco, marcado, fiel. Leónidas posó su mano sobre él y murmuró: «Tú eres quien me llevará, no para golpear, sino para sostener». Porque en Esparta el escudo era más sagrado que la lanza. La lanza era personal, el escudo colectivo. A los jóvenes soldados se les decía: «Regresa con tu escudo sobre él». Esto significaba: vuelve victorioso o muerto, pero nunca como fugitivo. Porque huir era abandonar la ciudad, traicionar las filas, romper la unidad sagrada de la falange. Poco después de su ascensión, Leónidas tomó una decisión que reforzaría su legitimidad a los ojos de todos. Se casó con Gorgo, hija única de Cleómenes, su sobrina. Este matrimonio, aunque pudiera parecer extraño, era conforme a las tradiciones espartanas y, sobre todo, sellaba la unión simbólica entre la continuidad real y la sangre de Hércules. Gorgo no era una esposa silenciosa. Era conocida por su ingenio agudo, su inteligencia política, su franqueza temida. Aconsejaba a Leónidas con firmeza, a veces en voz alta en los consejos, algo raro, casi sacrílego, pero tolerado en Esparta, donde las mujeres, aunque apartadas del poder, tenían su propia autoridad. Un día, un emisario jonio, de paso por la cedemonia, se sorprendió por la libertad de tono de la reina. Le preguntó a Gorgo por qué las mujeres espartanas eran las únicas en Grecia que hablaban tan libremente. Ella respondió sin dudar, mirándolo a los ojos: «Porque son ellas quienes dan a luz a los únicos hombres». Esa frase, Leónidas la había escuchado, y en su mirada una llama discreta brillaba. Sabía que su poder no se basaba en su nacimiento, sino en su capacidad para encarnar esa rectitud ancestral que todos reconocían. Los años transcurrieron en una relativa estabilidad, pero a lo lejos los signos se multiplicaban. Vientos pesados soplaban desde el levante. El imperio persa, humillado en Maratón algunos años antes, preparaba su venganza. El gran Darío había muerto, y su hijo Jerjes, de un fasto frío, reunía un ejército como nunca se había visto. En los templos de Dodona, los robles sagrados temblaban sin razón. En Delfos, la Pitia, vestida de lino blanco, hablaba con enigmas oscuros. Los ríos se secaban de repente, luego desbordaban,
Los pájaros giraban en círculos sobre las ciudades, y en los sueños de los soldados más ancianos resonaban gritos, gritos de guerra, gritos de fin. Leónidas no pronunció una palabra, pero hizo forjar nuevos cascos, convocó a los generales, hizo sacrificar un carnero negro a Ares. Lo sabía, siempre lo había sabido. Llegaría un día en que el escudo no bastaría para protegerse, pero sostendría como la roca frente al océano. Capítulo 2. La sombra del imperio. Parte 1. El ultimátum del este. El mar Egeo brillaba con un resplandor inquietante. Sobre sus aguas tranquilas, los vientos traían rumores ecos lejanos de un imperio en marcha, de flotas en construcción, de soldados por miríadas reunidos en las llanuras de Asia. Los mercaderes que atracaban en los puertos de la Hélade no hablaban más que de un solo nombre: Jerjes, hijo de Darío, rey de reyes, señor de un mundo que se extendía desde el Nilo hasta los confines del Indo. Jerjes no era simplemente un soberano, era un concepto, una presencia. Su imperio no avanzaba con estrépito, sino con una lentitud irresistible, como una marea negra que nada podía contener. Una mañana de verano, mientras el sol extendía perezosamente sus primeros rayos sobre las columnas del pórtico de los Éforos, un grupo de hombres penetró en Esparta, envueltos en sedas persas, coronados con tiaras doradas. Caminaban con la seguridad de quienes creen llevar el universo en la palma de su mano. Estos hombres no eran invasores, todavía no, eran embajadores. Traían consigo un mensaje, una solicitud, según sus palabras, una advertencia. En realidad, se presentaron ante los reyes y los éforos en el corazón del santuario de Zeus Licaios. Allí, sobre las losas frescas, se inclinaron con una reverencia mesurada y luego tomaron la palabra: hijos de la Cedemonia, poderosos señores de Esparta, el rey Jerjes os envía saludos. Es el amo del mundo, el benefactor de los pueblos, el resplandor del sol de Asia. Desea la paz. Solo pide lo que todas las tierras civilizadas han ofrecido: la tierra y el agua, prendas de vuestra lealtad, signos de vuestra sumisión. Un silencio pesado se instaló en la sala. Incluso el viento pareció detenerse. La expresión «la tierra y el agua» no era una simple fórmula, era una sumisión ritual, una rendición antes de la guerra. Leónidas, sentado en un segundo plano, con la cabeza ligeramente inclinada, no interrumpió al embajador. Lo escuchó hasta el final. Sus dedos, sin embargo, jugaban suavemente con la hebilla de cuero de su vaina. Cuando el emisario cayó, el rey se levantó lentamente. Bajó los 3 escalones de piedra que lo separaban de la sala, se acercó a los hombres venidos de Asia y los miró directamente a los ojos. Su voz, grave y serena, resonó en el espacio sagrado. ¿Venís a la ciudad de los Heráclidas a pedir tierra y agua? Entonces tomadlas. Y con un gesto repentino hizo una señal a 2 hoplitas. Estos agarraron a los embajadores, los arrastraron hasta el borde de un pozo fuera del templo. Allí, sin más ceremonia, los precipitaron al abismo. Ahí, dijo Leónidas, encontraréis toda la tierra y toda el agua que necesitáis.
Este gesto no era solo una muestra de desafío, era un acto ritual casi sagrado, un rechazo a vender el alma de Esparta, incluso por el precio del universo. Pero no estuvo exento de consecuencias. La sombra de la guerra se espesó de inmediato. El viento cambió. Los pájaros dejaron de cantar en los bosquecillos de Artemisa, y en las alturas los sacerdotes comenzaron a escrutar el cielo con una inquietud nueva. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. De Atenas a Corinto, de Tespias a Delfos, se hablaba de Esparta. Algunos alababan el coraje, otros murmuraban que Leónidas había firmado la pérdida de toda Grecia. Entonces comenzaron los preparativos. Leónidas convocó a los éforos y a los miembros de la Jerusía. El consejo se reunió a puerta cerrada en la sala del escudo. Se desplegaron mapas, se enviaron exploradores al norte, se despacharon mensajeros a las demás ciudades griegas. Pero unir a Grecia no era tarea fácil, porque Grecia, en esa época, no era una nación, sino un rosario de estados celosos entre sí, enemigos seculares, ligados por mitos pero divididos por orgullos. Atenas, siempre brillante y cambiante, dudaba en tender la mano a su antigua rival. Corinto desconfiaba de todos. Tebas, ambigua, ya se inclinaba hacia la prudencia o incluso la traición. Pero Leónidas no marchaba al ritmo de las vacilaciones. Sabía que la hora llegaría, no buscaba la victoria, preparaba el rechazo, la resistencia, el muro de carne y acero. En el templo de Delfos, la Pitia, interrogada una vez más, pronunció una profecía oscura: Esparta perecerá o uno de sus reyes caerá. Nadie escapará al fuego a menos que la sangre real fluya para apagar el relámpago del oriente. Los éforos fruncieron el ceño. Algunos dudaban. Leónidas, por su parte, no dijo nada. Pero esa noche permaneció solo en el santuario de Atenea Chalkioikos, frente a la efigie de la diosa, con el torso desnudo, los brazos extendidos hacia el cielo negro. No rezó, recordó su infancia en el polvo, las pruebas, la mirada de su madre, el escudo que le habían confiado, y la frase aprendida 1000 veces en la agogé: aquel que muere por la ciudad nunca está muerto. Parte 2. La unión vacilante. La guerra ya era segura, y, sin embargo, las ciudades griegas permanecían inmóviles en una inquietante apatía, como paralizadas por la magnitud de la amenaza. El rumor de un ejército innumerable, de una flota tan vasta que bebía el mar, había apagado las bravatas y avivado los silencios. Grecia temblaba con un escalofrío antiguo, el miedo. Leónidas, en cambio, no perdió el tiempo. Convocó a los heraldos y a los estrategas. Sabía que Esparta sola no podía repeler al imperio persa. Necesitaba aliados, una unidad frágil pero posible entre las ciudades de la Hélade. Así que envió emisarios a Atenas, Corinto, Tespias, Delfos, Egina, incluso a islas lejanas, y sobre todo convocó un consejo panhelénico. Este consejo tuvo lugar en el istmo de Corinto, en una llanura batida por los vientos marinos, donde la tierra estrecha la Hélade como la empuñadura de una espada. Allí se alzaron tiendas improvisadas, estandartes de ciudades rivales y, aún más, miradas cargadas de sospecha. Cuando Leónidas llegó,
con su capa roja ondeando al viento, los rasgos endurecidos por la determinación, los demás líderes guardaron silencio por un instante. No veían a un rey pomposo, sino a un hombre de carne, de pie en el viento, recto como la lanza que portaba. Griegos, dijo con voz grave, el Rey de Reyes se acerca. No ha venido a tomar una ciudad o un puerto, sino a someter la tierra, las aguas, los cielos de nuestra patria. Quiere quebrar nuestras leyes, nuestros dioses, nuestras memorias. Lo que abandonéis hoy nunca lo recuperaréis. Entonces, unámonos, no para vencer, sino para resistir. Atenas, representada por Temístocles, se irguió. El hombre, de ojos vivos y lengua afilada, respondió con elocuencia: no tememos a los persas, pero ¿podemos realmente hacer frente con aquellos que, hasta ayer, se burlaban de nuestras murallas? No tenéis murallas, Leónidas. Vuestros muros, decís, son vuestros hombres, pero ¿y los nuestros? ¿Nuestros barcos? ¿Nuestros hijos? El rey de Esparta respondió simplemente: no tenemos murallas porque no tememos morir. Vosotros tenéis flotas, nosotros tenemos escudos, unámoslos. Los intercambios fueron largos. Algunos querían negociar. Otros dudaban de que Jerjes realmente marchara hasta el corazón de Grecia. Algunas voces hablaban de replegarse, de esperar, de sacrificios necesarios. Pero poco a poco, la idea germinó. La idea de que por primera vez los griegos podían mantenerse juntos no como un mosaico de orgullos rotos, sino como un solo frente de mármol. Se selló un pacto, frágil, parcial, pero real. Las ciudades acordaron colocar tropas en puntos estratégicos, en el norte, en Artemisio para la flota, en el sur, en las Termópilas, ese desfiladero estrecho entre el mar y la montaña, el único paso posible para un ejército terrestre. Allí era donde Leónidas quería golpear. Las Termópilas no eran un simple punto geográfico, era una garganta, un embudo natural, donde la infantería persa, por numerosa que fuera, no podría desplegar su superioridad numérica. Allí, 100 hombres valían por 1000. Era el lugar perfecto para la táctica espartana, la falange, un muro de escudos, puntas de bronce, sin espacio para huir, sin espacio para rodear. Pero no todos estaban convencidos. Tebas vacilaba, Argos se negaba. Algunos hablaban de esperar a que la Pitia hablara de nuevo. Otros decían que aún no era la hora. Leónidas no buscó convencer más. No era un orador, era una roca. Y aquellos que lo observaban sabían en el fondo que ese rey no buscaba ni sobrevivir ni agradar. Buscaba sostener. Cuando la reunión terminó, un viejo estratega de Egina se acercó a él. Le preguntó, en voz baja: ¿realmente piensas ir allí arriba con tan pocos hombres? Leónidas respondió con calma: no importa el número, siempre que sepan por qué marchan. Esa noche, en su tienda de lona tosca, Gorgo vino a reunirse con él. No se había quedado en Esparta. Nunca permanecía inmóvil cuando su esposo partía. Entró sin decir una palabra, posó su mano sobre el hombro de Leónidas. Él la miró, sin máscara, sin defensa, solo un hombre, frente a la tempestad. No volverás, dijo ella suavemente. Él asintió.
un leve movimiento de cabeza. No prometió nada, no juró nada. Sabía que los juramentos son para quienes dudan. Él no dudaba. Entonces haz que, murmuró ella, tu recuerdo sea más fuerte que tu tumba. No respondió, pero esa frase se imprimió en su alma como el hierro candente en la piel, más fuerte que la tumba. Ese era el verdadero combate. El viento se levantó afuera. En las sombras danzantes de la lámpara de aceite, Leónidas parecía ya marchar hacia su destino. Parte 3. El oráculo de Delfos. Antes de marchar hacia la guerra, había que escuchar a los dioses. Esa era la ley en Grecia. Esa era la tradición en Esparta, donde cada decisión grave se enraizaba en el aliento sagrado de los oráculos. Leónidas, por su parte, no confiaba en signos frívolos ni en adivinos de feria. Pero cuando se trataba del santuario de Delfos, no había lugar para la duda, porque allí hablaba Apolo, por la boca de la Pitia, entre los vapores del laurel quemado, los humos sagrados y los trances misteriosos. Partió al amanecer, escoltado por algunos hoplitas elegidos y 2 sacerdotes de Zeus. El camino hacia el monte Parnaso era arduo. Los senderos de piedra serpenteaban entre bosques de pinos y acantilados blancos, ascendiendo poco a poco hacia el cielo, como si subieran hacia los cielos mismos. El rey caminaba en silencio. Cada paso resonaba como una espera. En Delfos el aire tenía algo extraño, más ligero, más antiguo. Los olivos susurraban suavemente como coros secretos, y las estatuas de bronce que bordeaban la entrada del santuario parecían observar a los visitantes, testigos mudos de los siglos pasados. Leónidas se detuvo en el umbral del templo de Apolo. El sol golpeaba las losas de mármol, y el viento levantaba lentamente su capa roja. Penetró en la sala sagrada. El incienso flotaba en el aire como un velo de irrealidad. La Pitia, envuelta en una túnica blanca, estaba sentada en su trípode, con los ojos entrecerrados, sus labios temblando con un murmullo que parecía provenir de otro mundo. Los sacerdotes la rodeaban. Uno de ellos se acercó a Leónidas, rey de Esparta, hijo de Anaxándridas. ¿Qué deseas preguntar al dios? Leónidas, inmóvil, respondió simplemente, la verdad. Lo introdujeron en la cámara interior, donde la Pitia entraba en trance, donde las respuestas divinas se formaban en los vapores de la tierra. El rey se mantuvo erguido, sin temor. Sabía que los dioses no hablan en línea recta, hablan en enigmas, en visiones, en brumas. La Pitia se irguió lentamente. Sus ojos se elevaron hacia arriba, su boca se abrió, y una voz, más grave que la suya, más antigua, se alzó en el silencio. Escucha, oh Leónidas, rey de Esparta, escucha la voz de Apolo, porque el destino está sellado. El orgullo de los reyes marcha sobre Grecia, y el fuego del oriente abrazará vuestras ciudades. 2 caminos se alzan ante ti, o Esparta perecerá, o uno de sus reyes caerá. No habrá salvación sin la sangre del león. Luego la Pitia cayó, y su cuerpo cayó, como vacío, contra el trípode. Los sacerdotes se afanaron a su alrededor, pero Leónidas no se movió. Permaneció inmóvil,
las palabras resonando en su memoria como el latido de un tambor fúnebre. Esparta perecerá o uno de sus reyes caerá. No había una tercera vía, no había negociación, no había escapatoria. El destino llamaba y había elegido. En el camino de regreso, las montañas parecían más altas, los árboles más antiguos, las sombras más largas. Leónidas no habló, sus hombres tampoco. Sabían que lo que había escuchado no podía repetirse a la ligera. Era un peso, una ofrenda, una llave hacia otro mundo. De vuelta en Esparta, el rey convocó a los éforos. Les comunicó el oráculo. Algunos bajaron la cabeza, otros fruncieron el ceño. Nadie habló, porque todos entendían lo que significaba. El rey iba a morir, lo sabía, e iría de todos modos. Pero Leónidas no quería solo morir, quería que su muerte tuviera sentido, que se convirtiera en un baluarte, un grito, una llama. Entonces comenzó los preparativos. Eligió a 300 hombres, no a los más jóvenes, no a los más impetuosos. Tomó a padres de familia, veteranos, guerreros de mirada tranquila. Les explicó la misión. Nadie retrocedió. Lo sabían, lo aceptaban. No partirían en busca de la victoria, partirían como ofrenda. Leónidas se dirigió luego al santuario de Atenea Chalkioicos, en la cima de la Acrópolis espartana. Allí, bajo la estatua de bronce de la diosa de ojos claros, oró en silencio. No pidió la victoria, sino la fuerza para sostener, para no doblegarse. Cuando Gorgo se reunió con él, no lloró. Posó su mano en su brazo, como siempre lo había hecho. Solo le dijo: cuando estés muerto contaré tu historia, no para llorarte, sino para que otros se mantengan en pie. Él asintió. Le confió la gestión del hogar, de las tierras, del pueblo. Ella no protestó. Era reina de Esparta. Sabía que el dolor no era una excusa. En los días siguientes, los 300 fueron bendecidos. Se hicieron ofrendas a los dioses. Los escudos fueron grabados, los cascos pulidos, las lanzas afiladas, y en el corazón de cada uno resonaba la profecía: Esparta perecerá, o uno de sus reyes caerá. Leónidas había elegido. Tal vez no salvaría a Grecia, pero le daría a Grecia una razón para recordar. Capítulo 3. Las Termópilas. El muro de los hombres. Parte 1. 300 espadas. El alba se alzó sobre Esparta en un silencio solemne. El aire, aunque suave, parecía más pesado, cargado de un presentimiento. No era un día como los demás. No era la partida de un ejército en campaña. Era una partida sin retorno. Leónidas, vestido con su clámide roja, sujeta por un broche de bronce, marchaba al frente. Detrás de él, los 300, elegidos uno por uno, no los más fuertes, no los más jóvenes, sino aquellos que, con una mirada, habían entendido, aquellos que habían aceptado sin preguntar, aquellos que ya lo habían dado todo a la ciudad, salvo su vida. Eran padres, hermanos, esposos. Todos habían dejado atrás un hogar, un nombre que perpetuar, un hijo que educar, una esposa de mirada digna, porque Leónidas lo había exigido, que fueran hombres anclados en el mundo,
para que su muerte dejara una huella, una memoria en el corazón de quienes quedaban. La víspera de la partida, el rey los reunió en el recinto del gimnasio. No pronunció un gran discurso, no buscó encender los corazones. Simplemente dijo, con voz calma, vamos a las Termópilas, no regresaremos, vamos a morir, pero no moriremos solos. El mundo nos mirará, y lo que hagamos allí resonará en los siglos. Nadie retrocedió. La marcha comenzó en el claroscuro de una mañana naciente. Las sandalias golpeaban el suelo seco en un ritmo regular, grave como una oración. La ruta serpenteaba entre las colinas, los olivos de ramas nudosas, los campos silenciosos. En cada aldea, los habitantes se reunían. No decían nada. Algunos juntaban las manos, otros arrojaban flores al paso, otros aún desviaban la mirada, pero todos sabían. Los 300 marchaban, con el escudo en el brazo izquierdo, la lanza en bandolera, la mirada al frente. No eran héroes, no habían sido elegidos por su belleza o su gloria pasada. Estaban allí por una sola cosa: sostener. A medida que avanzaban hacia el norte, otras tropas se unían a ellos. Tespios, fieros y leales. Tebanos, venidos bajo presión pero presentes al fin. Algunos arcadios, voluntarios. Un puñado de focidios. Pero el núcleo del muro, el corazón, eran ellos, los 300. Una noche, mientras el convoy hacía alto a orillas de un río, Leónidas se alejó del campamento. Se situó solo, frente a la corriente, con la luna a su espalda. El agua corría sobre las piedras en un murmullo apaciguador. Se mantenía allí, inmóvil, como enraizado en el suelo. Pensaba en Gorgo, en su mirada de fuego, en sus palabras de despedida. Pensaba en su hijo, aún demasiado joven para entender. Pensaba en la piedra que, algún día, tal vez llevaría su nombre. Un ruido discreto lo sacó de su soledad. Un soldado se acercaba. Era Diéneques, uno de los veteranos, su amigo, su igual, alto, seco, con el cabello ya encanecido, el rostro surcado de arrugas como un mapa del mundo. ¿No puedes dormir, rey? Duermo de pie, ahora, como los árboles. Diéneques esbozó una sonrisa. Dicen que los persas tienen tantos arqueros que ocultan el sol con sus flechas. Mejor, respondió Leónidas, combatiremos a la sombra. No rieron. No había lugar para la ironía, solo una verdad desnuda, desnuda como las montañas que atravesaban. Los días siguientes, el paisaje cambió. Las llanuras fértiles dieron paso a gargantas estrechas, senderos colgados a flancos de acantilados, barrancos profundos y bosques oscuros, y finalmente, en el horizonte, se dibujó la garganta de las Termópilas. Era un lugar extraño, un paso tan angosto en algunos puntos que apenas un carro podía pasar. De un lado, el mar, gris y agitado. Del otro, los acantilados abruptos del monte Calídromo. Y entre ambos ese embudo de piedra y polvo, el lugar perfecto para sostener. El sepulcro perfecto. Leónidas inspeccionó los lugares. Hizo fortificar un viejo muro fosidio, derrumbado desde hacía décadas. Se erigieron empalizadas, se cavaron trincheras, se posicionaron las falanges.
Cada hombre conocía su lugar. No habría huida, no habría maniobra. Sería un combate frontal, de aliento, de voluntad. Cada noche, antes de dormir, los espartanos se lavaban, se trenzaban el cabello, incluso se perfumaban. Una tradición incomprendida por los demás, pero esencial. Se preparaban para morir como se preparaban para una fiesta, con dignidad, con cuidado. Una noche llegó un mensajero. Venía del norte, jadeante, con los pies ensangrentados. Había visto al ejército persa. No era un ejército, decía, era un mar, una multitud, jinetes por miles, arqueros hasta donde alcanzaba la vista, elefantes de guerra, carros dorados, y en el centro el gran rey Jerjes, envuelto en púrpura, sentado en un trono móvil. Los soldados escucharon en silencio. Algunos palidecieron, pero nadie se doblegó, porque ya lo sabían. Al día siguiente, Leónidas reunió a sus hombres al pie del muro. Subió a una piedra, se quitó el casco. El viento soplaba, levantando su capa. Habló con sencillez. Son numerosos, más numerosos que las hojas de otoño, pero no buscamos vencerlos. No hemos venido por la victoria, hemos venido por el recuerdo. Hizo una pausa, luego continuó. Lo que haremos aquí tal vez nunca sea cantado por los poetas. Nuestros nombres se borrarán de las tablillas, pero la piedra recordará, el suelo recordará. Y aquellos que vengan después de nosotros caminarán más erguidos, porque habremos sostenido. Bajó de la piedra. Esa noche comieron poco, hablaron poco, pero bajo las estrellas, en la garganta silenciosa, el fuego brillaba en las miradas, no el de la rabia, el de la paz de aquellos que ya no tienen nada que perder, porque lo han dado todo de antemano, y allí, en la sombra de las Termópilas, el destino esperaba. Parte 2. El viento del oriente. Al alba, un rugido, primero lejano como una tormenta tras las montañas, creció poco a poco hasta convertirse en un rumor continuo, un aliento monstruoso que llenaba la garganta de las Termópilas de vibraciones sordas. Los hombres alzaron los ojos. El viento del oriente llegaba no un viento de aire, sino un viento de hombres, de bestias, de tambores, de metal chocando contra metal, de cuero tensado, de ruedas que chirriaban, de cadenas que tintineaban. El ejército de Jerjes no apareció de golpe, sino por oleadas, por capas, como si la tierra exhalara soldados hasta perderse de vista, caballerías con penachos de oro, arqueros cubiertos de telas brillantes, lanzas largas, escudos de mimbre pintados, estandartes con animales fabulosos, carros con ruedas bordeadas de bronce, y detrás, en escolta, los inmortales, esos 10,000 hombres cuya muerte de uno era reemplazada inmediatamente por otro, manteniendo así la ilusión de un cuerpo invencible. El sol se reflejaba en 1000 corazas, como si el mar hubiera arrojado sus destellos sobre las laderas del Calídromo. Jerjes se hizo instalar un trono en una eminencia desde donde podía contemplar el desfiladero, como un dios juzgando un mundo diminuto. Observaba la estrecha hendidura entre la roca y el mar, donde un puñado de griegos permanecía aún inmóvil, sin movimiento aparente, como si solo ellos hubieran entendido
que el tiempo se había detenido allí. Leónidas, con el casco en la mano, se mantenía en el primer rango. Fijaba el horizonte donde crecía ese tumulto, con la mirada calma. A su alrededor, los espartanos peinaban sus cabellos, ajustaban sus corazas, revisaban las correas de sus cnémidas, aceitaban sus brazos. Este ritual fascinó a los aliados. ¿Cómo podían prepararse para morir como para una ceremonia? Para ellos era precisamente eso, la muerte como un rito, una ofrenda que se presenta con orden y belleza. Un primer jinete persa avanzó, sosteniendo una lanza corta con un paño blanco atado a su muñeca. Se detuvo fuera del alcance, gritó en griego, con un acento áspero: «Griegos, el rey Jerjes, señor de los reyes, os ofrece la vida si os sometéis. Entregad vuestras armas, y seréis tratados con clemencia. No quiere destruiros, sino acogeros bajo su sombra». Un murmullo ligero recorrió las filas. Leónidas dio un paso adelante. Su voz, grave y clara, atravesó las piedras, el viento y los rostros petrificados. «Venid a tomarlas». El jinete dudó, sacudió la cabeza, regresó al galope. El mensaje fue llevado al trono. Jerjes, según se dice, esbozó una sonrisa fina. Envió un segundo emisario, más persuasivo, alabando las riquezas, la seguridad, el honor de tener su nombre grabado en los archivos del gran rey. Leónidas, sin moverse, respondió simplemente: «Aquí, los nombres no se graban por ceder, sino por sostener». Las negociaciones cesaron, el viento cayó, el sol, ahora alto, cosía las rocas y los hombros de los hoplitas, pero nadie se movía. Los persas se agitaban en la retaguardia, organizaban los escuadrones, alineaban las filas, alzaban los estandartes. Los cantos guturales subían como una invocación del desierto. Los oficiales gritaban, los látigos restallaban. La inmensa máquina del imperio se ponía en marcha, segura de aplastar ese delgado lazo de hombres apoyados contra la pared. Diéneques se acercó a Leónidas. Tenía esa sonrisa torcida, nerviosa, que arrugaba sus ojos. «Van a disparar hasta hacernos una noche de flechas», dijo suavemente. «Entonces combatiremos a la sombra», respondió el rey, como si retomara un viejo proverbio espartano y lo clavara en el presente como una espada. Siguió un silencio. Se oía a lo lejos el chapoteo del mar contra las rocas, el grito de un pájaro solitario, los tintineos nerviosos de las armas persas. En la garganta, el aire parecía apretarse en las gargantas de los hombres. Cada aliento era un acto voluntario. El primer asalto aún no se había lanzado. Jerjes, al conocer la tenacidad de los espartanos, quiso probar su temple, su paciencia. Los hizo esperar. Un día, luego otro. Los persas se mostraban, avanzaban un poco, retrocedían, disparaban algunas andanadas, evaluaban las reacciones. Los griegos, por su parte, permanecían juntos, sin responder, sin desperdiciar ni aliento ni fuerza. La falange no era una furia, era una piedra. Por la noche, los fuegos persas encendían el horizonte, dibujando en la oscuridad una constelación terrestre, una vía láctea de tiendas, banderas, metal. Los griegos miraban eso con una mezcla de asombro y desprecio. No era la cantidad lo que los asustaba, era la duración. ¿Cuántos días,
cuántas oleadas podrían absorber antes de romperse. Leónidas caminaba lentamente a lo largo del muro fosidio reparado, posando su mano en los hombros, alzando a veces los ojos hacia las crestas. Porque las crestas eran el peligro. Los fosidios habían sido apostados en el sendero de montaña para bloquear el paso a quien intentara rodear el embudo. El rey se detenía allí, hablaba con las centinelas, notaba los pliegues del terreno, las piedras que podrían rodar, los troncos que podrían ser derribados. No creía en un solo asalto frontal, creía en la astucia del enemigo, en la paciencia de un imperio que podía pagar la victoria con 1000 estratagemas. El tercer amanecer, los tambores persas rugieron de manera diferente. El suelo vibró. El sol, golpeando los cascos y los escudos, hizo brotar relámpagos que nublaron las miradas. Venían, esta vez venían para romper. Los medos primero, armados con lanzas largas y flexibles, confiados, seguros de dispersar a esos griegos a golpes de masa. A vuestras filas, dijo Leónidas. Los hoplitas apretaron los escudos, los círculos de bronce se superpusieron, las puntas se alinearon. La falange era una boca de acero. Jerjes, desde lo alto de su trono, alzó la mano. El mundo pareció contener el aliento. Los persas gritaron y se lanzaron. La primera oleada iba a estrellarse, pero esa será la historia del instante siguiente, del choque, de la sangre, de los dientes rotos. Por ahora, en ese latido suspendido entre la orden de avanzar y el impacto final, Leónidas inspiró profundamente. Una última vez, antes de que el ruido lo devorara todo, oyó el mar y el viento y el canto antiguo de los dioses que, desde las cimas, contemplaban a esos hombres diminutos listos para alzarse contra el infinito. Bajó su lanza. Sostened. La tempestad llegó. Parte 3. La primera oleada. La tierra tembló. No como en un terremoto, no era la ira de los dioses, sino la de los hombres. Miles de pasos golpeando el suelo al unísono, levantando un polvo tan denso que oscurecía el cielo. Los medos, primeros en el frente, llegaban con sus cascos puntiagudos, sus escudos de mimbre, sus lanzas flexibles, sus cimitarras curvas. No tenían miedo, eran numerosos, demasiado numerosos, pensaban, para ser detenidos, pero aún no conocían el muro de carne y bronce que formaban los griegos. Leónidas se mantenía en la primera línea, donde tendría lugar el choque. No dirigía desde la retaguardia. Lideraba como rey espartano en el centro del peligro, donde el ejemplo es más fuerte que las órdenes. Había elegido esa posición porque sabía que la batalla no se ganaría con gritos, sino con la presencia, la suya. La falange estaba lista. Los espartanos, alineados en varias filas, con las lanzas extendidas, los escudos apretados unos contra otros, parecían una criatura única, inmóvil, erizada, impenetrable. Detrás de ellos, los tespios y los demás aliados. Cada uno conocía su rol, cada uno era una piedra en el edificio, una grieta, y el muro se derrumbaría. Los medos cargaron, gritando, con furia, con la convicción de aplastar. Se estrellaron. El choque fue brutal.
Las primeras líneas persas fueron trituradas contra los escudos griegos. Las lanzas espartanas atravesaron carnes, rompieron costillas, repelieron al enemigo con una precisión mecánica. Con cada impacto, un grito, un estertor, una brecha en las filas enemigas. Y siempre los espartanos avanzaban un paso, cerrando la línea, manteniendo la cohesión, como una ola inversa que rechaza al asaltante. Detrás de los medos, los oficiales gritaban, azotaban, obligaban a los siguientes a avanzar, pero la estrechez del paso les impedía maniobrar. Eran demasiados, se estorbaban, caían, y los que caían eran pisoteados, asfixiados, aplastados en la confusión. Los griegos, en cambio, estaban calmados, con el aliento corto, el sudor corriendo por las sienes, los ojos fijos en el enemigo. No hablaban, mataban, con economía, con rigor, como quien talla la piedra. Tras varias horas, los medos se retiraron, no por elección, sino por necesidad. Los cuerpos se amontonaban en el embudo, haciendo cada nuevo paso más difícil. El suelo estaba rojo. Los gritos de los heridos cubrían el ruido del viento. Y en medio de esa carnicería, Leónidas seguía sosteniendo. Diéneques, con el rostro ennegrecido de sangre, se acercó. Esa fue la primera oleada. Habrá otras. Y las hubo. Jerjes, furioso, envió a sus inmortales. Los mejores soldados del imperio, élites disciplinadas, armaduras más gruesas, armas mejor equilibradas, marchaban al paso, en un silencio frío, como si ya avanzaran en un mundo conquistado. Pero la garganta de las Termópilas no era un campo abierto, era una jaula, y los inmortales, por temibles que fueran, también se estrellaron contra el muro. Leónidas hizo retroceder ligeramente la línea espartana, luego ordenó un choque repentino. Los hoplitas saltaron hacia adelante, golpeando con sus lanzas como un enjambre de abejas de bronce. Los inmortales, sorprendidos por la maniobra, perdieron el equilibrio, cayeron, retrocedieron, fueron barridos. Ese día, la garganta resonó con un solo grito. Alalé, el grito de guerra espartano. Surgió como un rugido antiguo, llevado por 300 pechos, y congeló la sangre de los invasores. Al final del primer día los persas no habían avanzado un paso. El suelo estaba cubierto de cadáveres. Los buitres rondaban. Las aguas del mar estaban teñidas de sangre. Y Jerjes, desde lo alto de su trono, apretaba los puños. No entendía cómo unos pocos miles de hombres podían detener a su imperio. Por la noche, alrededor de los fuegos griegos, los rostros eran graves, pero serenos. Los espartanos limpiaban sus armas. Algunos vendaban sus heridas. Otros recitaban versos antiguos, porque en la tradición espartana, el arte de la guerra y la poesía eran hermanos. Leónidas, levemente herido en el flanco, se negaba a que lo atendieran. Se había sentado, con la espalda contra una roca, y observaba las estrellas. Echaba de menos a Gorgo, no en el dolor, sino en la memoria, en la mirada que ella posaba sobre él. Esperaba que, allá en Esparta, ella intuyera lo que se jugaba aquí. Esperaba que viviera, que contara. El segundo día, los persas cambiaron de estrategia. Enviaron oleadas más espaciadas. Intentaron disparos masivos de arqueros. Miles de flechas oscurecieron el cielo.
Pero los espartanos, agazapados tras sus escudos, resistieron. Algunas flechas rebotaban en el bronce, otras encontraban la carne, pero nadie retrocedía. Los griegos contraatacaban en cada oportunidad. Leónidas ordenaba incursiones breves, precisas. Mataban, luego se replegaban, sangraban al ejército persa como la hiedra corroe un pilar. Las pérdidas enemigas crecían, los gritos de rabia, los alaridos de dolor, las órdenes persas cubrían la garganta, pero los espartanos seguían en pie, como un mito encarnado. La noche del segundo día, un joven Tespio, de apenas 20 años, miraba al rey, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué sostenemos, rey? ¿Por qué continuar? Son infinitos. Leónidas posó su mano en el hombro del muchacho. Porque no sostenemos por nosotros. Sostenemos por todos los que vendrán después. No estamos aquí para vivir. Estamos aquí para mostrar que es posible. Y en esa frase, en esa mirada, en esa mano posada, había más fuerza que en todas las murallas de la Hélade. Esa noche, las estrellas parecían más numerosas y el silencio más denso, como si el mundo contuviera el aliento. Pero en la sombra de las montañas, la traición marchaba. Capítulo 4. El último baluarte. Parte 1. El secreto del sendero. La noche cayó sobre las Termópilas como un velo de plomo. El silencio no venía de la fatiga, sino de una tensión sorda, invisible, palpable. Los fuegos persas ardían a lo lejos como una constelación en llamas, pero en el campamento griego, las antorchas permanecían bajas, las voces apagadas. Algo había cambiado. Un rumor corría, reptante, frío. Leónidas lo sintió antes incluso de que vinieran a advertirle. Sentado en cuclillas cerca del muro Focidio, afilaba lentamente el filo de su dori, su lanza corta de combate cuerpo a cuerpo. Su mirada, perdida en la penumbra, barría el cielo sin verlo realmente. Luego se levantó porque lo sabía. El destino, esa bestia invisible, acababa de cambiar de rumbo. Un mensajero llegó, jadeante, con las piernas ensangrentadas, los brazos arañados. Cayó de rodillas ante el rey. Rey, ellos pasan por las alturas, por el sendero de Anopea. El silencio se espesó a su alrededor. Los hombres se habían acercado, lentos, graves. Todos entendieron el sendero de Anopea, el único desvío posible de las Termópilas. Un camino de pastores, olvidado por muchos, serpenteando detrás del acantilado, bordeando los bosques oscuros del Calídromo, una falla, una brecha, una traición. Porque no fue un descubrimiento fortuito, fue un acto humano, un griego, un traidor. Efialtes, ciudadano de Malis, había entregado el paso a los persas, por oro, por promesas, por miedo. Nadie lo sabía con certeza, pero había guiado a los inmortales, conducidos por antorchas cubiertas, a través del sendero secreto, entre los pinos y las piedras. Los exploradores focidios, apostados allí arriba, habían sido sorprendidos, dispersados, repelidos. Los persas estaban en camino. Iban a tomarlos por la retaguardia.
Leónidas cerró los ojos un instante, sin ira, sin asombro. Había previsto este desenlace. Desde el principio, sabía que sostener indefinidamente era un sueño. Pero ahora, el tiempo estaba contado. La tenaza se cerraba. Reunió a los jefes aliados en la noche. El círculo se formó alrededor de un fuego agonizante. Los rostros estaban tensos, cansados, pero erguidos. Nadie suplicó, nadie lloró. Leónidas habló primero. El paso está comprometido. Al amanecer, los persas atacarán por detrás. Estaremos atrapados en una tenaza. No habrá más frente, no habrá más muro, solo una trampa. Miró a cada uno a los ojos. Luego, con lentitud, los que quieran partir, partan. Vuelvan a sus casas. Avisa a las ciudades. Preparen lo que sigue. Esta batalla ha terminado. Los murmullos se alzaron. Algunos protestaron. Otros, con los ojos brillantes, querían quedarse. Tespias declaró que no huiría. Su jefe, Demófilo, se inclinó profundamente ante Leónidas. Vinimos contigo, moriremos contigo. Pero otros, como los tebanos, más vacilantes, más divididos, pidieron ser liberados. Leónidas asintió. No juzgaba, no era momento para reproches. Cada uno debía caminar según su conciencia. Luego se volvió hacia sus espartanos. Los 300, también vosotros podéis partir, dijo, pero ninguno se movió. Permanecieron allí, inmóviles, con los brazos cruzados, la mirada fija. Algunos incluso sonreían, porque lo sabían. Habían venido por este momento, el último, ese estrechamiento del instante, ese punto de ruptura entre la historia y la eternidad. Leónidas caminó lentamente entre ellos, posó una mano en el hombro de cada uno, un gesto, un adiós sin palabras, porque los espartanos no necesitaban discursos, habían crecido en el silencio y ahora iban a morir en la piedra. Esa noche no durmieron, comieron pan duro, bebieron agua clara. Algunos escribieron breves mensajes grabados en tablillas de madera destinados a sus esposas, sus hijos. Los más jóvenes escuchaban a los mayores relatar los cantos de Tirteo, las batallas pasadas, los fuegos de la Agogé. Era una vigilia, no un duelo, una preparación. Leónidas, por su parte, se aisló un momento, subió a una cresta sobre el campamento, solo. Allí, frente al Mar Negro, se arrodilló, no rezó, miró. Dejó que sus pensamientos volaran hacia Esparta, hacia Gorgo, hacia su hijo. Volvió a ver las colinas, los olivos, el templo de Atenea, los patios polvorientos donde había crecido, y se habló a sí mismo, sin voz: he ido hasta el final, he sostenido, y mañana caeré de pie. Al alba las Termópilas se envolvieron en una niebla extraña, casi dulce. El suelo parecía respirar bajo los pasos de los hombres. Los últimos se preparaban. El silencio era total. Leónidas, con casco, armado, se situó ante sus tropas. Alzó los ojos hacia el sendero de Anopea. Ya veía, allí arriba, siluetas negras deslizarse entre los árboles. Los persas, los traidores. El fin. Pero sonrió. Se volvió hacia sus hombres y dijo con voz firme: hoy comemos en el Hades.
Un murmullo de aprobación recorrió las filas. Era una vieja broma espartana, la última risa antes de la muerte. Luego alzó su lanza, y todos, en un solo movimiento, avanzaron, no para vencer, sino para sostener. Parte 2. El canto del escudo. El alba se alzó lentamente sobre las Termópilas, pintando el cielo con destellos de ocre y sangre. La niebla de la víspera se había disuelto, revelando un campo de batalla silencioso, saturado de cadáveres, escudos rotos, lanzas torcidas. El suelo manchado aún humeaba de los muertos de la víspera. Los cuervos ya no esperaban el permiso de los dioses. Leónidas, de pie, contemplaba el horizonte. Detrás de él, los últimos hombres se ponían en formación. Los tespios, los pocos aliados que quedaban, y los espartanos, los 300, ahora menos numerosos, porque la muerte ya había comenzado su obra. Pero ese amanecer no temblaban. Sabían que el sendero estaba tomado, que los inmortales surgirían a sus espaldas, que el ejército persa caería sobre ellos por dos flancos, que ese día sería el último. Pero se enderezaban uno por uno, anudaban sus capas, ajustaban sus cnémidas, como para una ceremonia. Un viejo hoplita murmuraba una oración a Ares, otro dibujaba una forma en el polvo, un tercero besaba una piedra que llevaba al cuello, último vestigio de un hogar. Leónidas avanzó, lanzó una mirada circular a los suyos. Hoy, dijo, no sostenemos una línea, sostenemos una memoria. Clavó su lanza en el suelo, la alzó alta, vibraba en el aire fresco de la mañana, y en ese instante preciso, como si los propios dioses respondieran al llamado, un grito se alzó de las filas griegas, profundo, grave, visceral. ¡Ah, ah, ah! Un alarido de garganta, de entrañas, un grito de guerra que las montañas devolvieron en eco. El peán espartano, el canto del escudo, no una melodía, un trueno, no un lamento, una promesa. Los persas llegaron como un mar desatado. Primero la infantería ligera para agotar a los griegos, luego los jinetes en los intersticios del paso, luego los inmortales descendidos del sendero, listos para caer sobre la retaguardia del ejército aliado. Una trampa, un aplastamiento, una red de carne. Pero los griegos retrocedieron en la garganta, formaron un círculo, una tortuga de bronce, cerrada, inviolable. Ya no había maniobra posible, solo la resistencia, el metal, la voz. Leónidas estaba en el centro, golpeaba, cortaba, rugía, cada golpe una respuesta al aplastamiento del mundo. Su casco estaba partido, su escudo cubierto de sangre, pero sostenía, era Esparta. Diéneques cayó primero, una flecha en el cuello, esbozó una sonrisa, murmuró algo y se apagó sin ruido. Leónidas lo miró. No gritó. Se limitó a redoblar la fuerza de sus golpes. Otro, en el flanco derecho, repelió a 3 soldados antes de caer de rodillas. Luego se levantó y abatió a un persa con la empuñadura de su arma rota. Luego fue atravesado y murió riendo. Los persas avanzaban, pero lentamente, penosamente. A cada paso perdían hombres.
A cada instante, su número no bastaba para vencer el muro, porque no era un muro de piedra, era un muro de voluntad. El sol subía, las sombras se reducían, el calor crecía, los cadáveres se amontonaban, formando colinas sangrientas. Y en ese matadero los espartanos luchaban con los dientes, los puños, los codos, los escudos torcidos. Cuando las lanzas se rompían, tomaban las espadas. Cuando las espadas cedían, peleaban con las rocas. El rey sangraba por la cadera, el brazo, el rostro. Su ojo izquierdo estaba cerrado por un hematoma negro. Tambaleaba, pero seguía avanzando. Con cada paso, con cada grito, parecía más grande. Se había convertido en mito, y de repente en una brecha un soldado persa se lanzó, una espada larga, una abertura. Corrió directo hacia Leónidas, gritando como un condenado. Lo atravesó por el flanco, bajo la costilla. Se hizo el silencio. Leónidas vaciló, luego cayó de rodillas, una rodilla en la tierra roja, las manos aún apretadas alrededor de su lanza rota. Un segundo persa se abalanzó, luego un tercero, una lluvia de golpes. El rey no se levantó, permaneció erguido, de rodillas, con el torso recto, descubierto. Cayó lentamente, con el rostro vuelto al cielo, la boca entreabierta, como si aún murmurara una oración que solo Ares podía escuchar. Los espartanos gritaron, pero no se dispersaron. Cerraron las filas, más estrechas, más feroces, y sostuvieron, todavía y otra vez, el cuerpo de Leónidas, primero en el suelo, fue protegido. Cada hombre lo defendía como se defiende el propio corazón. Varios cayeron cubriéndolo con sus escudos, pero nunca fue dejado en manos de los persas. Llegó la tarde. Los cantos se habían apagado. Las armas también, casi. Solo quedaban unas pocas decenas de hombres, y en el centro un rey muerto, pero de pie en las memorias. Jerjes, desde su colina, ordenó que recuperaran el cuerpo. Fue tomado por la fuerza y, según la tradición persa, decapitado, crucificado, una infamia para humillar. Pero el efecto fue el contrario, porque un rey crucificado valía más que un rey vivo, si ese rey había resistido a un imperio. Esa noche, en las Termópilas vacías, solo el viento soplaba, el fuego se había apagado, la piedra bebía la sangre, y el mar indiferente golpeaba las rocas, pero bajo las cenizas, la leyenda había nacido. Parte 3. Los ecos de la inmortalidad. Las Termópilas callaron. El polvo caía lentamente, cubriendo las lanzas rotas, los cascos abollados, los rostros congelados en el último aliento, donde, unas horas antes, hombres se habían alzado como murallas vivientes. Solo quedaban cuerpos, pero esos cuerpos, tendidos en la tierra de Grecia, no hablaban de derrota, hablaban de espera, de recuerdo, de juramento. El rey había muerto, sus hombres también, pero su resistencia había sobrevivido. A lo lejos, los persas callaron. Incluso ellos, agotados por esa extraña victoria, marchaban en silencio. Jerjes, desde lo alto de su trono móvil, contemplaba el campo de batalla.
Había ganado, sí, pero ¿a qué precio? Grecia no estaba sometida. Había mordido, y esa mordida iba a supurar mucho tiempo. El cuerpo de Leónidas, arrancado de la tierra, fue expuesto, mutilado, clavado en una tabla ante las tropas persas. Pero el efecto no fue el esperado, porque incluso muerto, incluso crucificado, permanecía erguido en las memorias. Se decía que sus ojos abiertos aún fijaban el horizonte, que los pájaros no se atrevían a acercarse, que la piedra misma parecía protegerlo. Fue un Tespio sobreviviente, herido, con el brazo vendado con trapos, quien llevó las noticias al sur. Llegó a Delfos, demacrado, cubierto de sangre, pero de pie. Su voz, ronca, llevó el relato a través de las calles sagradas, hasta los templos, hasta los escribas, hasta las estatuas. El relato de 300 espartanos y algunos cientos de aliados que, durante 3 días, habían detenido al mayor imperio del mundo. Las palabras pasaron de ciudad en ciudad. Atenas, que aún dudaba, quedó conmocionada. Corinto se irguió, las islas se agitaron, y pronto el nombre de Leónidas atravesó Grecia como un fuego subterráneo. No había sobrevivido, pero había dado tiempo, y en ese tiempo ofrecido, una idea se había anclado que se podía resistir. En Esparta, cuando llegó la noticia, Gorgo no derramó una lágrima. Se encerró en el santuario de su padre, encendió una lámpara y grabó con su mano los nombres de los caídos. Luego salió al patio, recta como una columna, y dijo en voz alta: «Han muerto, pero Esparta está viva». Criaría sola a su hijo. Le contaría cada noche la historia de su padre, no para que vengara, sino para que recordara. Poco después, los éforos decidieron erigir una estela allí donde los últimos hombres habían caído, una simple piedra, de un codo de altura, colocada en el polvo de las Termópilas, orientada hacia el norte. Sin oro, sin bronce, solo una inscripción, grabada en letras simples, legibles para todos. Decía: «Oh tú que pasas, ve a decir a Esparta que aquí hemos muerto por obedecer sus leyes». Esas palabras, dictadas por Simónides de Ceos, atravesaron los siglos, se convirtieron en la esencia misma del sacrificio, no por la gloria, no por el orgullo, sino por la ley, por el deber, por la ciudad. Y esa estela, cada hombre libre que pasaba por allí la tocaba. Algunos se arrodillaban, otros permanecían en silencio, otros aún contaban la historia a los niños, porque no era una tumba, era un testigo. Luego vinieron las batallas de Salamina, de Platea, de Artemisio. Grecia, reunida, repelió a los persas, lentamente, victoria tras victoria. La marea se invirtió. Jerjes partió, derrotado. El imperio, tan vasto, había sido detenido por una garganta estrecha y un puñado de hombres. Y cada vez que un soldado griego alzaba los ojos hacia una colina, cada vez que un general dudaba, cada vez que un hombre vacilaba, recordaba al rey, al escudo, al canto. Leónidas no se convirtió solo en una leyenda, se convirtió en una piedra en el fundamento de la idea griega, se convirtió en un ejemplo, un nombre, un murmullo en las filas, una mirada en la batalla.
Su nombre atravesó los siglos, pasó a manos de los romanos, a los libros de los bizantinos, a los relatos de los caballeros, a los sueños de los revolucionarios. Siempre su último combate resonó, siempre. Su muro de bronce recordó que un hombre puede mantenerse en pie frente al infinito. Y hoy aún, en la ruta de las Termópilas, la piedra está allí, simple, intacta, posada en el suelo batido. Los visitantes se detienen, algunos leen, otros permanecen en silencio. Y en ese silencio, a veces, si el viento sopla del norte, se cree escuchar el canto del escudo, y en ese canto, la voz de Leónidas. Y así terminó la historia de Leónidas, rey de Esparta, hijo del silencio y hermano del deber. No nació para reinar. No estaba destinado a los cantos. No tenía los atributos deslumbrantes del conquistador, ni los discursos ardientes del héroe trágico. Y sin embargo, fue en la sombra, en la austeridad, en el rigor de su ciudad donde forjó la grandeza más pura, aquella que no busca brillar, sino sostener. Leónidas era la constancia de una mirada, la firmeza de un paso en el polvo, la fidelidad al deber hasta el último aliento. No creía en la inmortalidad por los dioses, creía en la inmortalidad por el sacrificio, y en eso se convirtió él mismo en un dios de piedra, porque más que su cuerpo, más que sus 300 compañeros, lo que ofreció al mundo fue una verdad desnuda, que un hombre libre puede elegir morir de pie, incluso frente al infinito. No blandía su nombre, no buscaba un trono dorado, ni una estatua. Llevaba su escudo como quien lleva un mundo, no para protegerse, sino para proteger a los demás. Y hasta el final, hasta el último segundo, sostuvo la línea. Su vida fue una línea recta, sin desvíos, sin compromisos, una vida de hombre erguido en un mundo de rodillas. Y hoy aún, en el soplo del viento sobre las piedras de las Termópilas, en el chirrido de los cascos de bronce en el Museo de Esparta, en la mirada de las estatuas que se niegan a desvanecerse, el nombre de Leónidas permanece, no como un rey, sino como un referente, una frontera entre el miedo y el coraje, entre la huida y la memoria, entre el hombre y la leyenda. Precisión histórica. La leyenda de los 300 de Leónidas sigue resonando hoy con fuerza, pues encarna la esencia misma del sacrificio. Y sin embargo, más allá del mito, la historia revela una realidad más matizada. Leónidas no estaba solo. Junto a los 300 espartanos elegidos entre padres de familia, se alzaban cerca de 7 griegos procedentes de diversas ciudades, tespienses, tebanos, focidios, corintios, locrios. Pero solo unos hombres, los espartanos y 700 tespienses, resistieron hasta su último aliento. Los demás fueron enviados de regreso o vencidos ante lo inevitable. En cuanto a sus adversarios, formaban una marea casi inimaginable. El ejército persa, según estimaciones modernas, contaba entre 100 y 300 soldados, dirigidos por el gran rey Jerjes. Algunas fuentes antiguas incluso hablan de 2 millones, aunque probablemente se trate de una cifra simbólica. Y sin embargo, es el número 300 el que ha quedado en la memoria de la historia, no por su exactitud,
sino por lo que representa. La idea de que un pequeño grupo, impulsado por el coraje, la disciplina y el deber, puede alzarse ante la inmensidad y negarse a ceder. Gracias por acompañarme esta noche en nuestro viaje por la historia. Espero que este relato te haya traído paz e inspiración para buenos sueños. No olvides suscribirte a Leyendas del Sueño para más historias que te ayudarán a dormir serenamente. Cuídate y hasta pronto.